Después de que mi media hermana cayera al agua, sin pensarlo 2 veces, salté a salvarla. Se aferró a mí con fuerza, casi arrastrándome con ella. Al llegar a la orilla, en lugar de agradecerme, me culpó por entrometerme. Mientras intentaba salvarla, me resfrié. Pero no me dejó llamar a un médico. En cambio, me encerró en el cobertizo, dejándome a mi suerte. Por pura suerte. 3 días después, la fiebre bajó. Y sobreviví. Aún así, ella seguía insatisfecha. Ordenó que alguien me obligara a meterme la cabeza en el agua. Y me ahogó en sus propias manos. En esta nueva vida. Si vuelvo a entrometerme, me llamaré perro. Ayuda. Vi a mi media hermana forcejear en el agua. Una sonrisa pícara tirando de las comisuras de mis labios. Señorita, habiendo cumplido mi deseo. ¿No vamos a salvarla? Lily. Mi criada. Me miró con preocupación. Lo haría. Pero no estoy seguro de que lo aprecie. Esperemos. Alguien la salvará. Tan pronto como terminé de hablar, un chapoteo resonó en el agua. Miré hacia arriba. Vi una figura nadando hacia mi media hermana. Lily me miró con asombro. Señorita. Eres realmente especial. ¿Cómo supiste que alguien la salvaría? Sonreí con suficiencia. Para ser honesto. No estaba seguro de si alguien lo haría. Pero tenía una suposición. Después de todo. En realidad, ella no quería morir. En mi vida pasada, la salvé por bondad. Solo para que me lo devolviera con malicia. Esta vez. Que se las arregle sola. Si muere. Que así sea, me ahorraré la molestia de buscar venganza. La habilidad de la nadadora no era nada del otro mundo. Y tardó un rato en sacar a mi media hermana del agua. Al llegar a la orilla, salí de detrás del sauce. Corrí hacia ellos. Gritando. Media hermana. ¿Qué pasa? No me asustes. Por favor. Mi voz atrajo a una multitud de jóvenes. Quienes rodearon a mi media hermana en un instante. Para entonces mi media hermana estaba inconsciente. Su ropa estaba empapada. Se le pegaba al cuerpo y dejaba al descubierto sus hermosas curvas. Había algunos hombres entre la multitud. Con malas intenciones. Empezó a silbar. Bueno. Parece que mi media hermana va a ser el centro de atención. Observé al hombre un rato intentando ubicarlo. Me resultó familiar. Por fin, asomó la cabeza. Recordé que era Henry. Un alumno de mi padre. Que había visitado nuestra casa varias veces. ¿Qué haces aquí? ¿Causaste el accidente de mi media hermana? Fingí no reconocerlo. Acusándolo primero. Henry me miró fijamente. Curioso. ¿Cómo puedes ser tan ignorante? Yo fui quien la salvó del agua. Retrocedí. Aterrorizado. Lo siento. Te acusé injustamente. Gracias. Por salvarla. Dudé mientras me acercaba a mi media hermana, sacudiéndole el brazo. Media hermana. Despierta. No me asustes. Por favor. Henry le dio una suave bofetada. Señorita, la cabeza entró y cumplió con mi incisión. Por favor, despierta. Pero ella no se movió. ¿Podría? ¿Estar muerta? Parece tan joven. Qué lástima. La multitud murmuró. Suspiré para mis adentros. ¿Ya muerta? Eso era demasiado fácil para ella. El rostro de Henry palideció al oír los comentarios. Sacudió a mi media hermana con urgencia. Señorita. Por favor, no me asuste. Despierta. Podría ser. Abran paso. Se oyó una voz. Exigiendo atención. Soy médico. Al oír el anuncio, la multitud se apartó para dar paso. Un hombre de mediana edad dio un paso al frente. Todos. Por favor, retrocedan.
Déjenla respirar. Grité. Doctor. Por favor, sálvela. El médico se arrodilló junto a mi hermanastra. Le puso los dedos en el cuello y le tomó el pulso. Luego le levantó los párpados. Sigue viva. ¿En serio? Sentí una oleada de alegría. Doctor. Por favor, sálvenla. No quería que muriera tan fácilmente. Aún no había tenido la oportunidad de experimentar la satisfacción de vengarme. Sin embargo. El médico dudó. Sin embargo. ¿Qué? Date prisa y dímelo, insistí. ¿Esta señora tiene marido o prometido? Para salvarla. El sanador necesita tener contacto físico cercano con ella. Me temo que no puedo hacerlo. El médico finalmente expresó sus preocupaciones. En un momento como este. ¿Sigues preocupado por eso? Salvarla es más importante. Sí, ¿y cómo? Un verdadero médico no ve género. Este médico es demasiado anticuado. La multitud intervino, respaldando mis argumentos. Me reí en secreto. Repetían perfectamente mis sentimientos. Me importa un bledo su reputación, ya fuera por Henry o por el doctor. Ella fue quien se buscó esto. Esto. Fingí reticencia. Henry habló. Fui yo quien la salvó y tuvo contacto físico con ella. Si quieres salvarla, lo haré. El médico dio instrucciones. Desabróchele el cuello y el cinturón. Entrelaza las manos y presiona su pecho. Aprieta su nariz. Respira hondo. Y dale aire en la boca. Ah. La multitud nunca había visto semejante método de reanimación. Y murmuraron sorprendidos. Pero funcionó al cabo de unos instantes. Mi media hermana abrió los ojos. Al verla moverse, la llamé con alegría. Media hermana. ¿Estás despierta? Gracias a Dios. ¿Qué está pasando?, preguntó confundida. Media hermana. Caíste al agua. Y este caballero te salvó. Miré a Henry con gratitud. Mi media hermana se sonrojó y dijo tímidamente, gracias, señor. No hace falta que me lo agradezcas. Salvar una vida es más valioso que construir una pagoda de 7 pisos. Dijo Henry cortésmente. Sus ojos se posaron en ella de una forma nada inocente. Los miré a ambos. Mis sospechas parecían confirmarse. Al llegar a casa, seguía castigada. ¿La razón? No había vigilado a mi media hermana. Mi madrastra me ordenó arrodillarme frente al santuario ancestral. No pude levantarme hasta que llevé 5 horas arrodillado. Acepté dócilmente mi castigo y fui inmediatamente al santuario. Todavía estaba demasiado débil. Hasta que recuperé la fuerza suficiente. No tuve más remedio que mantener la cabeza gacha. Señorita, voy a una sesión de matrimonio. Su madrastra es muy parcial. Lily se quejó. Defendiéndome. Tu media hermana se cayó al agua sola. No fue tu culpa. ¿Por qué debería castigarte? Le di un golpecito en la frente. Eres demasiado inocente. Simplemente no lo entendía. Mi madrastra siempre había sentido resentimiento hacia mi madre. Mi madre era una mujer de un burdel. Mi padre. Estaba borracho. Tuve una aventura con ella. Y yo fui el resultado. A regañadientes. Mi padre la trajo a casa como su primera concubina. Mi madrastra creía que mi madre había seducido a mi padre. Siempre le había caído mal. Le causaba problemas abierta y secretamente. Cuando mi madre me dio a luz. Sangró profusamente y murió. Por eso, la gente de la mansión decía que yo era un mal presagio. Maldito por traer desgracias. Y me trataron como a una persona desafortunada. Después de mi nacimiento. Me arrojaron a un patio y solo tuve una criada ingenua para cuidarme. Por suerte no me había satisfecho. Tuve buena suerte y sobreviví hasta ahora. Y luego está papá, que observaba en silencio cómo tu madre te castigaba.
Sin decir ni una palabra en tu defensa. Casi sospecho que es realmente tu padre biológico. No hables sin cuidado. Espeté deteniéndola. Lily se quedó en silencio de inmediato. Su chico era suave. Señorita, no había cumplido con lo que decía. No lo diré otra vez. Porque mi madre era de la Casa de las Flores. Mi madrastra había mencionado sutilmente muchas veces que yo no era hija de mi padre. La anciana matrona de la Casa de las Flores juró por los cielos que mi madre solo había estado con mi padre. Y fue mi padre quien le permitió entrar en la mansión como concubina. Pero esto siempre había sido una espina en el corazón de mi padre. Entonces, viendo a mi madrastra atormentarme, no dijo nada. Sin mostrar la más mínima preocupación. Casi deseaba no ser su hija. Porque tener un padre así me repugnaba. En esta casa no tenía aliados. Era hora de empezar a planear mi siguiente paso. Porque ya me había arrodillado muchas veces en el salón ancestral. 5 horas pasaron rápido. Volví a mi patio. Le pedí a Lily que me preparara un baño. Quería sumergirme y liberarme de la atmósfera opresiva del salón ancestral. En mi corazón. El salón ancestral pertenecía a la familia Bell. Su propósito era bendecir a sus antepasados. Pero no me alcanzaba. No quería contaminarme con su aire. Así que cada vez que regresaba de allí, tenía que purificarme a fondo. Tanto por dentro como por fuera. Mientras me bañaba, le pregunté a Lily. ¿Cómo está mi hermana legítima? Señorita. No es nada grave. Se resfrió. Tomé una medicina. Y ya estoy descansando. Pienso en lo diferente que fue mi tratamiento en la vida anterior al suyo. Apreté el puño sin querer. A la mañana siguiente le di a Lily una horquilla dorada y le pedí que me hiciera algo. Lily no tardó en regresar. Felizmente anunció, está hecho. Aquí está la plata restante. Señorita. Por favor, tómela. No acepté la plata que me ofreció. Has sufrido por quedarte conmigo. Acepta esta plata como recompensa. Gracias, señorita. Seguiré su ejemplo pase lo que pase. Dijo Lily, aceptando la plata con gratitud. Es la única criada que tengo. Así que todo lo que necesito hacer depende de ella. En mi vida anterior. Después de salvar a mi hermana legítima. La enviaron antes que yo a una finca. Esto demuestra que no está alineada con mi hermana legítima. Me sentí más tranquila pidiéndole que se encargara de todo por mí. Pensando en lo animada que pronto se volvería la mansión, una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Cerré los ojos y me recosté tranquilamente en el sillón reclinable de bambú del patio. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, Lily regresó. Señorita. Habiendo cumplido mi obsesión. Ya está. La gente está cotilleando afuera. Dicen que la hija mayor de la mansión del ministro cayó al agua. Quedó empapada. Y muchos la vieron. También dicen que tuvo contacto íntimo con un estudiante pobre. Algunos incluso dicen que no tiene vergüenza. En cualquier caso. Hay chismes de todo tipo. Y la cosa se pone fea a cada minuto. La señora está furiosa y ha confinado a la hija mayor en su habitación. J.E. Mi hermana legítima causó un gran revuelo y solo estuvo confinada en su habitación. Parece que mi madrastra adora a su hija. Si arruino a mi hermana legítima, ¿también le daré un golpe indirecto a mi madrastra? No pude evitar emocionarme al pensarlo. Señorita. Señorita. Alguien vino a proponerle matrimonio a la hija mayor. Lily la llamó mientras caminaba. Baja la voz. Estás actuando muy imprudentemente. Te regañé. No pude evitarlo. Lily se rió. Se estaba comportando demasiado despreocupadamente. Afortunadamente con todo. Solo estamos los dos en el patio. Por lo demás. Sería objeto de chismes otra vez. Le están proponiendo matrimonio a la hija mayor. No a ti. ¿Por qué estás tan feliz?
Señorita. Cumplir mi obsesión. Me estás tomando el pelo. Agité la mano. Está bien. Dime qué pasó. Lily se acercó, susurrando misteriosamente. Señorita. ¿Adivina quién le propone matrimonio a la hija mayor? Lo pensé un momento. No sería la persona que la salvó antes. Oh, sí. Lily se quedó boquiabierta. Señorita. ¿Cómo lo supo? Sonreí levemente. Aparte de él. No se me ocurre nadie más. Parece que acerté. Tienen una historia que contar. Lily siguió riendo. Al parecer, no había cumplido mi obsesión. Es el discípulo del anciano. Se llama Henry. Su familia es muy pobre. Por la propuesta. Trajo un pollo. 2 patos, no había satisfecho mi obsesión. Y una canasta de huevos. Mi padre seguramente no estaba de acuerdo. Oh, sí. Los ojos de Lily se abrieron de par en par, señorita. Tienes razón otra vez. El amo lo echó. Incluso dijo que un sapo quiere comer carne de cisne. ¿Lo sabe mi hermana legítima? ¿Cuál es su actitud? Lily parecía desconcertada. La hija mayor lo sabe. Y de hecho aceptó casarse con él. Por eso. Su padre le dio una bofetada. Si la señora no lo hubiera detenido. Me temo que hoy la habrían matado a golpes. Ahora entiendo un poco mejor por qué mi hermana legítima me trató así después de que la salvé en su vida anterior. Así que todo fue por un hombre. J.E. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Después de cenar. Aún era temprano. Y aún no podía dormir. Así que decidí ir a ver a mi hermana legítima. Le pedí a Lily que preparara algunos bocadillos. Antes de que nos peleáramos por completo. Aún tenía que mantener la compostura. Fue extraño cuando llegué al patio de mi hermana legítima. No había nadie vigilando la puerta. Entré con Lily. La habitación de mi hermana legítima estaba bien cerrada. Pero oí débilmente la voz de un hombre dentro. Le hice un gesto a Lily para que guardara silencio. Luego, en silencio, pegué la oreja a la ventana. «Belle, ¿estás bien?», preguntó una voz masculina familiar. «Estoy bien». «Henry, ¿cómo entraste? Ten cuidado que no te vean». Mi hermana legítima dijo nerviosa. De esto. Pude distinguir quién era el hombre que estaba dentro. Salté el muro. Nadie me vio. Mi hermana legítima dejó escapar un suspiro de alivio. ¡Qué bien! Después de un momento. Ella volvió a hablar. ¿Oíste los rumores sobre mí? No sé de dónde salieron. Pero mi reputación está arruinada. Después mi hermana legítima empezó a sollozar. Se le quebró la voz. No te preocupes, dijo Henry con gran seguridad. Una vez que me case contigo. Se disiparán todos los rumores. Mi media hermana parecía preocupada. Pero papá no aprueba nuestro matrimonio. ¿Qué hacemos? Tras pensarlo un momento, Henry respondió, déjamelo a mí. Me aseguraré de que el ministro de personal esté de acuerdo. Eres muy amable. La voz de mi media hermana era dulce y delicada. Poco después se oyó un crujido y algunos ruidos bastante desagradables. Eran bastante fuertes. No me interesaba escuchar a escondidas. Así que tomé el brazo de Lily en silencio y me retiré. Por suerte, dirigirme así no cumplió mi obsesión. Mi media hermana ya había despedido a la gente del patio. Si no, nos habríamos perdido una escena tan emocionante. Señorita. ¿Qué crees que ve la señorita mayor en ese hombre? ¿Cómo pudo enamorarse de alguien como él?, preguntó Lily, desconcertada. Dada la posición de nuestra familia. Mi media hermana podría casarse fácilmente con alguien de origen adecuado. En cambio, eligió a un joven sin dinero y sin siquiera un título universitario. Me encogí de hombros con indiferencia. Quizás sea el caso de una tortuga ciega que se enamora de una judía verde y de una pareja improbable.
Pero simplemente conectaron. Lily me levantó el pulgar. ¡Qué perspicaz! Quizás mi padre había intervenido. Porque los rumores sobre mi hermanastra empezaron a disminuir. Le pedí a Lily que vigilara lo que sucedía en el patio de mi hermanastra. Y resultó que Henry seguía escabulléndose para verla cada pocos días. Siempre de noche. Luché un momento y se me ocurrió un plan. Esa noche. Henry volvió. Lily y yo pusimos heno a escondidas fuera de la habitación de mi hermanastra. Justo cuando la cosa estaba a punto de ponerse fea. Le prendimos fuego. Pronto un suspiro se apagó. Una densa humareda se elevó en el aire. Atrajo a numerosos sirvientes. Incluso mi madrastra y mi padre se alertaron. Mi media hermana y Henry salieron corriendo de la habitación, presas del pánico. Desaliñados. Sus rostros reflejaban la conmoción. Mi padre. Furioso. Inmediatamente amenazó con golpear a Henry hasta matarlo. Mi media hermana cayó de rodillas. Llorando. Suplicándole a mi padre que perdonara la vida de Henry. Pero mi padre se negó a ceder. Estaba decidido a ejecutar a Henry. Con un ánimo que conmocionó a todos, declaró mi media hermana. Estoy embarazada. Es el hijo de Henry. Esto fue un escándalo enorme. Me estaba preparando para disfrutar del drama cuando papá nos despidió a todos. Nos dijo que nos fuéramos. ¡Qué pena! Me perdí el clímax de una escena tan emocionante. A la mañana siguiente mi madrastra mandó llamar a mi puerta. Me ordenó callarme y quedarme en mi patio. Si causaba problemas, habría consecuencias. Asentí obedientemente. Le pedí a Lily que averiguara qué tramaba mi madrastra. Y pronto supe que buscaba pareja para mi media hermana. Para mi sorpresa, estaba organizando un matrimonio con una familia bien establecida. Tuve que admitirlo. Era atrevida. Sin importar si mi media hermana estaba realmente embarazada. O si aún era virgen. Si esto se descubriera, se armaría un escándalo. Sospeché que mi madrastra ya tenía un plan para lidiar con ello. Por eso parecía tan segura. En tan solo un mes mi madrastra había concertado el matrimonio de mi media hermana. Y fue un encuentro impresionante. El hombre era el joven amo de una prominente familia militar. Un erudito talentoso y un guerrero hábil. Admirada por muchas jóvenes de la capital. Chasqueé la lengua. ¿Cómo sería un hombre que se enamorara de alguien como mi hermanastra? La boda estaba prevista para el 18 de este mes. A solo medio mes de un arreglo tan apresurado. Mi media hermana estaba a punto de casarse. Y necesitaba actuar rápido si quería vengarme antes de que fuera demasiado tarde. Reuní los artículos que podía vender y le pedí a Lily que los vendiera para encontrar a Henry. Pero quizás fue porque el dinero era demasiado escaso o porque Henry estaba escondido. Parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Justo ahora. Usar a Henry para controlar a mi media hermana parecía ser el plan más efectivo. Pero si no lo encontraba, ¿estaba destinada a no vengarme jamás? El día de la boda llegó de golpe. Llamaron a Lily para que ayudara en el patio delantero. Así que me tomé mi tiempo preparándome. Planeaba ir al patio delantero y ver el espectáculo. Tenía preparado un regalo para mi media hermana, pero no pude evitar que se casara con un miembro de la familia del general. Al menos podría hacerla quedar en ridículo. Justo cuando estaba a punto de irme, apareció la abuela San del patio de mi madrastra. Miré hacia atrás y vi a otras personas. Parecían tener malas intenciones. Me detuve. Me pregunto qué trae a la abuela por aquí hoy. La abuela San dijo con arrogancia. La señora es muy bondadosa. El día de la boda de la señora mayor. Te envió una sopa de ginseng para nutrirte. Un sirviente que estaba detrás de ella dio un paso al frente. Sosteniendo una bandeja, fingí miedo y dije, tengo buena salud y no necesito ningún tónico. Por favor, transmítale mi agradecimiento a la señora. Fue ridículo. Si fuera tan amable. Me sorprendería. No sabía si la sopa contenía veneno.
Pero estaba seguro de que no saldría nada bueno de beberla. Pero la abuela San estaba decidida. Vamos, vamos. Dale la sopa a la señorita. Dos mujeres se acercaron y me agarraron, una me inmovilizó. La otra intentó echarme la sopa en la boca. Cerré los labios con fuerza. Pero la mujer era fuerte y me pellizcó la mandíbula dolorosamente, obligándome a abrir la boca. El líquido ligeramente amargo se deslizó por mi garganta hasta vaciar el recipiente. Y finalmente me soltaron. Tos. Tos. Quise escupir la sopa. Pero no pude. Al poco rato. Me sentí mareada y perdí el conocimiento. Al despertar, encontré a un hombre encima de mí. Llevaba un vestido de novia rojo brillante. Y lo primero que pensé fue que debía ser mi cuñado, Adrián. El joven amo de la casa del caballero. Esperé. Grité. Pero parecía estar loco. Tiraba de mi ropa con un frenesí desorientado. Sin otra opción. Levanté la mano y le di un fuerte golpe en la nuca. Se desplomó. Y suspiré aliviada. Finalmente Jadin satisfizo el suspiro de Rayyan. Paz y tranquilidad. Le costó mucho esfuerzo. Pero logré quitármelo de encima. Para mi sorpresa, a pesar de su complexión delgada. Estaba pesado. Revisé su respiración, por suerte Jadin me satisfizo. Seguía vivo. ¿Qué debo hacer ahora? Recordé el momento en que la abuela San entró en mi patio. Primero. La abuela San era la persona de mi madrastra. Me había dado la sopa para desmayarme. Para que obedeciera. Y ahora, aquí estaba, en la cámara nupcial. Lo que significa que ya debieron haber realizado los ritos matrimoniales. Pero no recordaba la ceremonia. Eso significaba. La novia que se casó con él no era yo, debía ser mi media hermana. Pero si ella era la novia, ¿por qué estaba yo allí? ¿En su lugar? Me di cuenta de que mi hermana legítima ya había perdido su pureza. Ya no era virgen. Lo más probable era que pretendiera que yo ocupara su lugar y los engañara en su noche de bodas. Me burlé de mí mismo. Había estado pensando en cómo vengarme. Y ahora se presentaba la oportunidad. Rápidamente le quité la ropa a Adrián. Me despeiné. Fui a abrir la puerta, pero descubrí que no estaba cerrada. Al parecer pensaron que estaba demasiado inconsciente para darse cuenta. Habían bajado la guardia. Lo cual me benefició. Alcé la voz y grité. ¡Ayuda! Atrapen al ladrón de flores. Mi voz atrajo rápidamente la atención de la gente de la mansión del general. Y pronto una multitud se reunió alrededor del patio donde me encontraba. Fingiendo miedo, grité. ¡Rápido! Hay un ladrón de flores. ¿Dónde está el ladrón?, preguntó el jefe de los guardias. Adentro. Intentó hacerme daño. Pero lo dejé inconsciente. El jefe de la guardia entró corriendo y se sobresaltó. Joven amo. ¿Qué le pasó? En ese momento. Una anciana elegante y ricamente vestida llegó con un grupo de personas. ¿Qué está pasando? Me agarré la cabeza y retrocedí unos pasos. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi patio? El jefe de la guardia salió y se dirigió a ella. Informando a la anciana. El joven amo se ha desmayado. Los guardias la llamaron anciana. Así que debía ser la abuela de Adrián. ¿Qué?, exclamó la mujer de azul. ¿Qué le pasó a mi hijo? Mi hijo. Así que. Debe ser la madre de Adrián. La abuela de Adrián se tranquilizó. Rápido, ¿cómo? Llama a un médico. Me obligaron a arrodillarme en el suelo. Pero no estaba entrando en pánico por dentro. Ahora la situación había empeorado lo suficiente. ¿Tú? ¿Quién eres? La abuela de Adrián se sentó. Me miró con fría autoridad. Debería preguntarte eso. Dije fingiendo miedo. ¿Quién eres y por qué estás en mi casa? En mi casa. Al principio me miró con incredulidad.
Entonces su expresión fue de ira. Mira con atención. Esta no es tu casa. Me froté los ojos. Me desmayé. Esta no es mi casa. ¿Dónde estoy entonces? Me apreté la cabeza. Fingiendo dolor. Recuerdo que estaba en mi casa, preparándome para asistir a la boda de mi hermana legítima. Entonces entró el hijo de la anciana y me hizo beber sopa de ginseng. Después de eso me desmayé. Me sequé el rabillo del ojo. Contuve las lágrimas. Y continué. Cuando desperté, ese ladrón de flores estaba encima de mí. Intentando hacerme daño. No importaba cuánto le suplicaba. Me ignoraba. Sollozaba. Luché desesperadamente. Y de alguna manera, lo dejé inconsciente. Después de eso. Todos saben lo que pasó. Sollozando. La anciana recibió un disparo visible. Entonces, un suspiro perdido. ¿Quién eres? Inhalé y me soné la nariz. Soy Grace habiendo cumplido mi azar. Hija de una concubina de la familia Víctor. Madre de Adrián. Al oír mi nombre solté, la novia de Adrián. No se llama Belle. Respondí tímidamente. Belle es mi hermana legítima. El rostro de la abuela de Adrián se retorció de rabia. Así que... ¿La familia Belle se atreve a usar a la hija de una concubina para engañar al general? Asustada. Dije rápidamente, anciana. Por favor, cálmate. No sé qué pasó. Debe haber algún error. ¿Error? ¿Cómo puede ser un error algo tan grave? Veo que la familia Belle lo hizo a propósito. ¿Dónde están los sirvientes de la familia Belle? Tráiganlos a todos aquí. Pronto un suspiro bajo. Trajeron a más de 10 personas. Desconocían la situación y empezaron a quejarse. ¿Qué es esto? Trátenos con respeto. Somos la gente de la joven señora. Una de las mujeres se volvió aún más arrogante. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Soy tu joven señora. Los guardias, con su actitud del general, no toleraban ninguna tontería. Los empujaron bruscamente hacia adelante y les patearon las piernas, obligándolos a todos a arrodillarse. Miré a la mujer vestida de novia roja y me quedé sin aliento. ¿Hermana legítima? Parecía atónita al verme. Su rostro palideció como una sábana. Sorprendido. ¿Verdad? Inesperado. ¿Verdad? Lo mejor está por venir. Todo el grupo, por la actitud del general, fulminó con la mirada a mi hermana legítima. Y si las miradas mataran, ya estaría muerta. La abuela de Adrián habló con autoridad. ¿Eres la hija legítima de la familia Belle? ¿Belle? Sí, sí, sí. Mi hermana legítima me miró. Luego con la abuela de Adrián. Pero no pudo decir ni una palabra. Dime. ¿Por qué no estabas en la cámara nupcial? ¿Por qué estaba tu hermana allí? ¿Qué tramabas? Di la verdad. Sí. Mi hermana legítima casi pierde el equilibrio y se habría desplomado de no ser por Margaret detrás de ella. ¿Quién la apoyó rápidamente? Responde a la anciana. Esto no tiene nada que ver con nuestra joven. Fue esta pequeña zorra quien lo planeó todo. Margaret me fulminó con la mirada. Como era de esperar. La madrastra había elegido la estafa perfecta para mi hermana legítima. Ante la mirada severa de la abuela de Adrián, Margaret rápidamente me echó la culpa. Margaret. ¿Por qué me miras? No hice nada. Me defendí. Fingiendo miedo. Deja de mentir. Tenías celos de que nuestra joven se casara con el general. Así que planeabas intercambiar lugares con ella y entrar tú mismo a la cámara nupcial. Solté una carcajada. Las palabras de Margaret sonaban poderosas. Pero había demasiadas lagunas en su historia. ¿De qué te ríes?, le espeté. Me río de ti. No tienes pruebas. Aún así, te atreves a hacer acusaciones falsas. ¿Te atreves a decir tonterías como un general? ¿Ya no quieres tu vida?
Se estremeció ante mi tono áspero, pero se mantuvo desafiante. No miento. Tú hiciste todo esto. Me volví hacia el guardia que los había traído. ¿Puedo preguntar? Hermano. ¿Qué hacía cuando los capturaste? El guardia siguió mi mirada hasta mi hermana legítima. Estaba comiendo. Mi hermana legítima sacó pecho. Parecía menos asustada que antes. ¿Qué tenía de malo comer? Tenía hambre. ¿No está permitido? Claro que sí. Pero, ¿por qué mi hermana legítima comía en las habitaciones de servicio? Mi hermana legítima se quedó sin palabras. No digas que la comida en los aposentos de la servidumbre era mejor. Antes de tu boda. ¿No aprendiste ninguna regla? Una vez que entras en la cámara nupcial. No deberías irte. Aunque no lo supieras. Seguro que Margaret lo sabe. ¿Verdad? Curvé sutilmente la comisura de mis labios. La vieja niñera lleva años en la mansión. Debería saber muy bien de estas cosas. ¿Puedo preguntar? Niñera. ¿Por qué no se lo recordaste a la joven? Margaret se quedó sin palabras con mis palabras. Todo su cuerpo se desplomó como si la hubieran abandonado por completo. Y se encorvó. Aún negándolo. Dices que esto no es asunto de tu familia Bell, espetó la abuela de Adrián, furiosa. ¿Qué? No hay más que decir. Mi media hermana y Margaret inclinaron la cabeza tanto que casi se tocaron las axilas. Permanecieron en silencio. La abuela de Adrián frunció el ceño. Que alguien traiga al magistrado de Jingxiao. Cuando mi media hermana se enteró de que la abuela de Adrián había denunciado el asunto a las autoridades, se desmayó al instante. Entré en pánico y me arrodillé a su lado. Media hermana. ¿Qué pasa? Por favor, despierta. Por mucho que la sacudí, no despertó. Lo cual pareció asustarme aún más. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras le decía a la abuela de Adrián, señora, por favor. Salva a mi media hermana. Aún no ha ido muy lejos. Aún se puede arreglar. Por favor, después de haber sentido mi adhesión, al menos llama a un médico. Nunca te consideró una hermana. ¿Seguro que quieres salvarla? Asentí con firmeza. Desde luego, no pretendía hacerlo. Quizás haya algo más en la historia. Anciana. Con su corazón compasivo, por favor, muestre misericordia y sálvala. Bien. La abuela de Adrián finalmente accedió. Mandó llamar a un médico. Me alegré muchísimo. Gracias, señora mayor. Muchas gracias. Me arrodillé allí en silencio. Pensando. Media hermana. Tu secreto podría estar a punto de ser descubierto. El médico llegó rápido. Y grité. Doctor. Por favor, ayúdeme. ¿Por qué mi media hermana no se despierta? Por favor. Sálvala. El médico le tomó el pulso con cuidado. Informa a la anciana. Se desmayó del shock. Solo necesita descansar y se recuperará. Sin embargo. El médico dudó. Como si fuera difícil decir algo. ¿Qué pasa?, preguntó la abuela de Adrián. No se ha cuidado bien después de un aborto espontáneo. Me temo que futuros embarazos podrían serle difíciles. ¿Qué?, exclamó la madre de Adrián. ¿Tuvo un aborto? Sí, después de haber sentido mi ascenso. Señora. No lo podía creer. Doctor. ¿Está seguro? Mi media hermana se acaba de casar hoy. El doctor. Molesto. Repliqué. Llevo décadas ejerciendo la medicina. ¿Crees que no sabría si una mujer ha sufrido un aborto espontáneo? Murmuré en shock. Margaret. Siempre tan gentil y refinada. ¿Cómo pudo? Rápidamente me tapé la boca. Fingiendo arrepentimiento por haber hablado sin pensar. ¿Quién es Margaret?, preguntó la abuela de Adrián. No respondí. Habla. La abuela de Adrián ordenó enojada. Bajé la cabeza.
Margaret es una de las alumnas de papá. Es un buen hombre. La última vez mi media hermana se cayó al agua. Él fue quien la salvó. Bien, bien. La madre de Adrián se convulsionó. La última vez le pregunté a Regina. Dijo que la que cayó al agua era nuestra hija ilegítima. Pero ahora. Me ha estado mintiendo. Esto es indignante. Después de que llegó el magistrado de Hangzhou, la abuela de Adrián insistió en que investigaran a fondo todo el asunto. Se llevaron a todos los sirvientes de la familia Bell para interrogarlos. Dado que mi media hermana era la hija mayor de la familia Bell, se quedó en la residencia del general. Sin embargo, según Chloe, la habían encerrado en el cobertizo. En cuanto a mí, fui una víctima inocente. El trato en la residencia del general no fue malo. La señora me había asignado un pequeño patio y una criada llamada Chloe. Pensé que me costaría dormir en un lugar nuevo. Pero para mi sorpresa, dormí profundamente toda la noche. Solo me desperté al amanecer. Chloe fue diligente y responsable. Me ayudó a lavarme y vestirme. Incluso me trajo un delicioso desayuno. Debo admitirlo. La vida en la residencia del general era mucho más cómoda que en casa. Casi deseaba poder quedarme allí para siempre. ¿Cómo está el joven amo?, le pregunté a Chloe. Está bien. Ya despertó. Suspiré aliviado. ¡Qué bien! Justo después del desayuno. Chloe vino a informarme. La anciana te mandó a pedir que fueras al recibidor. Chloe me acompañó hasta allí, donde vi a mi padre y a mi madrastra. Ambos parecían disgustados. No me sorprendió. Su preciosa hija había causado un gran lío. Me pregunté si mi madrastra se arrepentía de haber elegido a un partido tan bueno para mi media hermana. Me acerqué lentamente y la saludé. Padre. Madre. Les presento mis respetos. Maldito desagradecido. ¿Qué haces aquí? Mi padre me regañó en cuanto me vio. Retrocedí unos pasos asustado. Yo. No lo sé. Quizás mamá lo sepa. Papá volvió la mirada hacia mi madrastra. ¿Quién bajó la cabeza? Sin atreverse a mirarlo a los ojos. En ese momento, acompañaron a mi media hermana a la habitación. Todavía llevaba la ropa de ayer. Tenía el maquillaje corrido. Con aspecto lastimero y desaliñado, al ver a mi madrastra, mi media hermana corrió hacia ella. Madre. Mi hija. ¿Qué te pasó? ¿Esa zorrita fue quien te tendió la trampa? Mi madrastra era tan venenosa como siempre. Saca conclusiones precipitadas y me culpa sin dudarlo. Pero hoy, sus planes podrían no funcionar como esperaba. No lo es. La residencia del general nos avisó para que fuéramos. ¿Pero qué ocurre exactamente? Antes de que mi media hermana pudiera responder, una multitud entró en la sala. La líder era la anciana de la noche anterior, seguida de varios hombres. Además de las mujeres, un joven me resultó muy familiar. Era el hombre de la noche de bodas de anoche. Parecía que estaba realmente bien después de todo. Me sentí más tranquilo. Si algo le hubiera pasado, incluso siendo víctima, me habría costado mucho limpiar mi nombre. Padre y madre ya los habían saludado. Y todos tomaron asiento ordenadamente. Siguiendo el ejemplo de Chloe, me senté en una silla cerca de la puerta. Pero mi media hermana no recibió el mismo trato. La obligaron a pararse en el centro del pasillo. Su posición ya era especial. Y con su ropa y maquillaje desaliñados, al instante se convirtió en la figura más llamativa de la sala. Así es ella. En su noche de bodas. No estaba en su alcoba nupcial, sino que estaba jugueteando con los sirvientes. Oí que ya pasó la mejor parte de su vida e incluso tuvo un aborto espontáneo. Con razón envió a su media hermana para ocupar su lugar. ¡Qué corazón tan vil! Intentando engañar a todos en su noche de bodas. Ella es la que se ahogó hace poco. ¿Verdad? Que un hombre la agarrara y la besara a plena luz del día.
¡Qué vergüenza! Los rumores se extendieron entre los que estaban sentados abajo. Hablaban de las fechorías pasadas de mi hermanastra. Incluso yo, sentado junto a la puerta. Podía oír sus palabras. Parecía que no respetaban a la familia Bell. Mi media hermana lloraba. Demasiado avergonzada para levantar la cabeza. Padre y madre parecían avergonzados. Sin saber cómo hablar. Silencio. La abuela de Adrien gritó con severidad. De inmediato. La habitación quedó en silencio. Víctor. Regina. ¿Sabes por qué te he llamado hoy a mi residencia? La abuela de Adrien habló primero. Padre y madre dudaron un momento antes de negar con la cabeza. La abuela de Adrien los fulminó con la mirada. Déjame preguntarte. ¿Por qué se casó aquí la hija de la familia Bell? ¿Solo para convertirse en la hija ilegítima de la familia Bell? Víctor. Regina. ¿Puedes explicarme esto? Mi padre estaba horrorizado. Me miraba fijamente. Me pregunté dónde se había metido esa hija malvada. Resulta que ha estado manipulando el matrimonio de mi hija legítima y se coló en la mansión del general. Anciana. Si me la entregas, me aseguraré de que recibas una explicación satisfactoria. Intervino la madrastra. Sí, tengo que hacerlo. Esta humilde muchacha debió de estar celosa del buen matrimonio de su hermana, y la siguió en secreto hasta aquí. Con la esperanza de reemplazarla. La abuela de Adrien resopló con frialdad. ¿De verdad crees que puedes engañarme tan fácilmente? Padre y madrastra intentaron defenderse a toda prisa. No tiene nada que ver con nosotros. Esta chica rebelde lo hizo todo sola. No teníamos ni idea. ¿No lo admitimos? Bien. Dijo la abuela de Adrien con serena autoridad. Entonces hablemos de tu buena hija. Bell. Madre saltó. ¿Bell? ¿Qué tiene que ver con esto? Replicó la madre de Adrien enfadada. Te pregunté antes qué chica de tu familia se cayó al agua. ¿Por qué mentiste y dijiste que era la hija ilegítima? Esto. Yo. No fue mi intención. No fue mi intención. Así que fue intencional. Si hubiera sabido que mi hijo se casaría con esta chica sucia, nunca habría estado de acuerdo. La madrastra intentó suavizar las cosas. La suegra. El niño cayó accidentalmente al agua y alguien lo salvó. Al final, tras haber cumplido con el sueño de mi tía, ella no hizo nada malo. Además, ya está casada. Creo que podemos dejarlo pasar y resolverlo en silencio. ¿Quién es tu suegra? No voy a dejarlo pasar. La madre de Adrien rugió. Aunque no fuera culpa suya ahogarse. ¿Y qué hay de que ya no fuera virgen y hubiera tenido un aborto espontáneo? ¿Me estás diciendo que no sabías nada de esto? Esto. La madrastra no esperaba que este asunto se revelara tan pronto. Y se quedó sin palabras. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. Con una mueca de desprecio. Debía de haber algún malentendido. ¿Cómo es posible que mi hija no sea virgen o haya tenido un aborto espontáneo? ¡Qué disparate! La madre de Adrien no podía creer lo desvergonzada que era su casi nuera. Y estaba tan furiosa que casi dio un salto. Sigue mintiendo. Solo espera. Te haré pagar por tus mentiras. La madre de Adrien y una criada le susurraron algo al oído. La criada asintió y se fue rápidamente. La abuela de Adrien miró a su alrededor. Samuel. ¿Cómo va la investigación? Un hombre de mediana edad juntó las manos. Señora. Ya aclaramos toda la situación. Traiga a Margaret. En poco tiempo. Margaret. Cubierta de heridas. La trajeron. Parecía aturdida. Como si el castigo de la oficina de Jing Xiaojin le hubiera pasado factura. Al ver su estado, la madre palideció de la sorpresa. El padre apretó los puños. Vane se abulta en el dorso de su mano. La criminal Margaret.
Samuel gritó. Confesó la verdad sobre cómo la familia Bell intercambió a sus hijas legítimas e ilegítimas. Margaret, aterrorizada. Hablé inmediatamente. Lo confieso, Chitín, se cumplió mi percepción. Lo confieso. Margaret estaba realmente asustada. Confesó con todo detalle cómo me había drogado. Nos había intercambiado a mí y a mi hermana legítima antes de la noche de bodas. Y luego nos intercambiaron de nuevo después de la ceremonia. Su confesión avergonzó a toda la familia Bell. Al escuchar esto, las piernas de mi hermana legítima cedieron. Y se desplomó en el suelo. Sus labios temblaban, queriendo discutir. Pero no le salieron las palabras. Mi madrastra era un poco más fuerte que mi hermana legítima. Aunque estaba pálida y le temblaban las piernas. Al menos aún no había bajado la cabeza. En ese momento, la pequeña criada enviada por la madre de Adrien regresó. Pero detrás de ella había una fila de hombres. Una vez que entraron, saludaron a la abuela de Adrien y luego se quedaron en silencio a un lado. La abuela de Adrien miró a los miembros de la familia Bell y luego habló. Víctor, ¿reconoces a estos hombres? El rostro de su padre reflejaba pánico mientras se secaba el sudor frío. Los conozco. Los conozco. Dijo la abuela de Adrien. Entonces, por favor, pídales a estos médicos que le tomen el pulso a esta joven y comprueben si realmente sufrió un aborto. Así que estos hombres eran médicos. Esto fue realmente intenso. La mansión del general tenía tanta presencia que parecía que habían traído a todos los médicos imperiales. Sospeché que todo el consultorio médico se había movilizado. Ahora, estaba ansioso por ver qué diría mi madrastra. Seguro que pronto le van a dar una bofetada. Mantuve la calma, observando cómo los médicos le tomaban el pulso a mi hermana legítima. Su mano estaba tan flácida. Apenas podía enderezarse. Y los médicos tuvieron que ayudarla a colocar la muñeca. Pronto dejó escapar un suspiro profundo. Todos los médicos habían terminado sus diagnósticos y esperaban para informar sus hallazgos. La abuela de Adrien miró a su madrastra. Luego se volvió hacia los médicos. Gracias a todos. Por favor. Informa los resultados. Tuvo un aborto espontáneo hace un mes. De hecho, un mes no es del todo exacto. Si no me equivoco, ocurrió hace exactamente 27 días. Durante los primeros días tras su aborto espontáneo, sus emociones eran muy inestables, lo que le dificultará tener hijos en el futuro. Su estado emocional fue solo una parte. La causa principal fue su excesiva indulgencia durante los primeros días del aborto. Los médicos se turnaron para hablar. Y sus palabras dejaron a los miembros de la familia Bell con la cabeza gacha avergonzados. Ja ja ja. Esto era karma en su máxima expresión. No me daban ninguna pena. Mi hermana legítima se lo había buscado. Mi madrastra era cómplice. Y su padre les había permitido hacer lo que quisieran, mereciendo verdaderamente su destino. Víctor. ¿Tienes alguna objeción al veredicto del médico?, preguntó fríamente la abuela de Adrien. El padre permaneció en silencio. Solo echó una mirada a la madrastra. Madrastra. Al borde de las lágrimas. Dijo, mi hija fue engañada. Ella también es una víctima. En cuanto a la hija ilegítima que aparece en la cámara nupcial. Fue todo culpa mía. Mi hija y mi esposo no sabían nada al respecto. Cualquiera que sea el castigo que se decida, lo acepto. Si tu hija fue engañada o no, no es asunto mío. Es asunto tuyo. La abuela de Adrien le dio un beso a un padre. En cuanto a los demás asuntos, Víctor, cuéntamelo. ¿Cómo debería manejarse esto? Padre apretó los dientes. La familia de Zhao ha fracasado en la educación de su hija. De hoy en adelante. La destituiré de su puesto como matrona principal y la enviaré al pueblo para que reflexione. En cuanto a la hija rebelde Bell. Vieja señora. Puedes decidir si se queda o se va. La madrastra se desplomó en su silla como si le hubieran drenado el alma.
La abuela de Adrien le dedicó una mirada irónica al joven que estaba al fondo de la habitación. Adrien. ¿Qué te parece? Respondió Adrien con solemnidad. Abuela. No quiero a una mujer así. Envíala de vuelta y asegúrate de que no vuelva a aparecer por aquí. Padre entrecerró los ojos. Bien. La enviaré al monasterio Jingxian a recitar oraciones y cantar las escrituras. Mi hermana legítima parecía aturdida. Sentada en el suelo como una idiota. ¿Así de frágil es? ¡Qué aburrimiento! En cuanto a esa mujer. Adrien me miró. Ya que has sufrido un desastre injusto, arreglemos las cosas. Vete a casa ahora. Me sorprendió un poco. No esperaba que me mencionaran tan pronto. Grité por reflejo. Ahora. Entonces me pellizqué el muslo. Y el dolor me hizo llorar. El joven maestro ya vio mi cuerpo y me tocó. Ya no soy puro. Si me envías de vuelta, me estás enviando a la muerte. No pido un título apropiado. Conviérteme en concubina. Incluso una sirvienta serviría. La residencia del general es razonable y comprensiva. Seguramente cumplirán mi deseo. ¿Verdad? Miré a la abuela de Adrien y a Adrien con una mirada lastimera. Esperando que tuvieran piedad y me perdonaran la vida. La abuela de Adrien. De rostro amable y con cuentas budistas en las manos. Parecía una persona compasiva. Cuando Adrien se enteró de que habíamos tenido intimidad, aunque no lo demostró en su cara, vi que sus orejas se pusieron rojas como platos. Supuse que no era mala persona. Hoy, tras haberme operado, tuve que quedarme en la residencia del general. Si volviera con la familia Bell, dada su crueldad, moriría o sufriría graves daños. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lloraba. Esperaba parecer lastimera y despertar compasión. No era vanidad. Pero recientemente había florecido y me veía mucho mejor. La abuela de Adrien no habló. Solo la miraba. Di que sí. Insté en silencio. Los labios de Adrien estaban apretados. Su expresión se desgarró. Tras una larga pausa, finalmente cedió. Puedes quedarte en la residencia por ahora. En cuanto a tu puesto, lo hablaré con los ancianos cuando pueda. El gran peso de mi corazón por fin se ha aliviado. Gracias, joven amo. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. La verdad es que no quiero casarme con Adrien. Simplemente no quiero volver a casa. Si regreso con la familia Bell, nunca me aceptarán. Y me esperará la muerte. Planeo ir a Gyeonggon, el pueblo natal de mi madre biológica. Aunque no la conozco. Quiero ver el lugar donde ella vivió. Con el tiempo podrás anunciarle al mundo que he fallecido. Mancharé la reputación de Adrien. Casarme con una concubina antes de la boda. La abuela de Adrien me tomó la mano. Se nota que eres diferente al resto de la familia Bell. Eres una buena niña. He hablado con Adrien. Está dispuesto a casarse contigo. No tienes que irte. Adrien es un buen chico. Creció frente a mí. Conozco bien su carácter. Nadie puede obligarlo a hacer algo que no quiere. Si dice que quiere casarse contigo, debe ser cierto. ¿Podrías intentar vivir con él un tiempo? Si no funciona. Entonces vete. Negué con la cabeza firmemente. Gracias. Señora. Ya me decidí. Y agradezco la amabilidad de Adrien. Pero ya lo he decidido. Suspiró. Ya que has tomado tu decisión. No te obligaré. Te deseo un buen viaje y todo lo mejor. 2 días después. Dejé la residencia del general y emprendí mi nueva vida. Ya no me importaba la familia Bell. Nunca me consideraron parte de la familia. Y no me interesaba que me relacionaran con ellos. En cuanto a mi media hermana, nunca intentó quitarme la vida. Y con el castigo que ya recibió. Ya no me importa si su futuro es bueno o malo. Fin. Renací en 1978. Abrí los ojos junto al río.
Había venido a recoger a mi joven y educado esposo. Gedeón, guiado. Después de sus clases nocturnas. En mi vida anterior. Lo había oído decir cosas inapropiadas junto al río. Me quedé perplejo. No había otros jóvenes con educación. Del pueblo asistiendo a la escuela secundaria en el pueblo. ¿Con quién hablaba? A esas horas de la noche. Cualquiera que se acercara al río probablemente tramaba algo malo. No me di cuenta de sus figuras a tiempo. Y me vieron. Gideón intentó calmarme. Diciendo que estaba dándole vueltas. Y me rodeó los hombros con el brazo para acompañarme de vuelta. Pero entonces alguien me golpeó la nuca. Me caí al agua. Ardía de fiebre. Y mi cerebro sufrió daños. Me dejó como un tonto para el resto de mi vida. Más tarde. Cuando se fue a hacer los exámenes de admisión a la universidad. Regresó años después. Todavía solo. Diciéndome que lo sentía. La gente lo elogiaba por su lealtad inquebrantable. Pero él no lo sabía. Puede que yo pareciera tonto e inofensivo. Pero mi mente estaba despejada. Simplemente no podía controlar mi cuerpo. Después de renacer. Por supuesto. Primero descubriría quién me había hecho daño para vengarme. A principios de octubre. Ya había caído la primera nevada. Nevó desde la mañana hasta la noche. El aire era frío y glacial. Me detuve en seco. Miré el río. Se había formado una fina capa de hielo en la superficie. Me escondí a la sombra de un gran sauce. Y la nieve a mis espaldas ya había cubierto las huellas que dejé al llegar. Los copos de nieve seguían cayendo. Mis pensamientos regresaron a mi vida pasada. Era el mismo día. Me preocupaba que Gideón, con su complexión delgada, no podría soportarlo. Le traje un abrigo de piel de oveja para que lo viera. Caminando junto al río. Usé la nieve blanca del suelo para iluminarme el camino. Desde la dirección del puente. Oí ruidos. Supuse que era Gideón regresando. Caminé con entusiasmo hacia él. Antes de doblar la esquina del puente oí una suave risa. Era el tipo de sonido especial que hacía Gideón cuando estaba emocionado. Entonces lo oí susurrar: Ronan, ¿qué tal si vienes mañana a mi casa? Rowena plantó duraznos a ambos lados de la puerta. Justo detrás del pueblo. Creí oír mi nombre. Así que quise ver con quién hablaba Gideón. Después de todo, siempre decía que su formación académica era pobre y que había ido al instituto del pueblo para compensarlo. No estudió conmigo porque necesitaba ponerse al día con lo básico. Nunca mencionó que alguien más estudiara con él por la noche. Vi a Gideón de espaldas a mí. Gideón dejó escapar un suspiro. ¿Con quién hablas?, pregunté. Desconcertado. Gideón se quedó paralizado un momento. Luego se dio la vuelta torpemente, rodeándome los hombros con el brazo para seguir adelante. Nada. Solo practicaba inglés. Hace mucho frío. Vamos rápido a casa. Dijo. Quise mirar atrás. Pero Gideón me sujetó con fuerza y me guió hacia adelante. De repente un suspiro sordo se escapó de mi boca. Sentí un dolor agudo en la nuca. Una fuerza enorme me empujó hacia el río. La fina capa de hielo se quebró con un chasquido. Y perdí el conocimiento. Ahora llevo la manta que preparé para Gideón. Con piedras del tamaño de una cabeza humana bajo mis pies. Escondido a la sombra de un sauce gigante con brazos tan amplios que podrían envolver a 5 personas. Tengo las manos y los pies calientes. Aguzo el oído para escuchar los sonidos del puente. Se oyó la voz de Gideón. Ronan, ¿qué parece si vienes mañana a mi casa? Rowena plantó melocotoneros a ambos lados de la puerta. Justo detrás del pueblo. Acababan de bajar del puente. Y había un sonido persistente. Había cierta reticencia entre ellos. En mi vida pasada, interrumpí repentinamente su conversación en ese momento. Esta vez. Contuve la respiración. Me quedé quieto.
Y escuché atentamente. Está bien. De verdad que no quiero separarme de ti. Gideon. No tienes ni idea. Ojalá pudiera seguirte todos los días. Cuando te veo hablando con otros. No importa quién sea. No puedo controlarme. Se oyó la voz de un hombre. Un hombre. Un hombre. Era un hombre. En mi vida anterior, había sido una tontería. Pero mi mente siempre había estado despierta. Dándole vueltas a las mujeres que rodeaban a Gideon en el pueblo. Me preguntaba quién era el verdadero culpable. Nunca imaginé que sería un hombre. No era muy alto. Por lo demás. En mi vida anterior, Gideon sin duda lo habría visto de espaldas. Gideon medía 1,8 metros. Desde el ángulo en el que este hombre me golpeó la nuca, probablemente no medía más de 1,7 metros. Con razón nunca supe quién era mi enemigo hasta el final. Ronan. ¿Merezco tu amabilidad? Peleaste con otros compañeros y te expulsaron de la escuela por mi culpa. Definitivamente debo asumir la responsabilidad. La voz de Gideon estaba llena de culpa. Por supuesto. Gideon. Cuando éramos niños. Los demás niños del complejo me intimidaban y me llamaban bastardo. Tú fuiste el único que me ayudó. Desde entonces. Siempre te he llevado en mi corazón, dijo Ronan con firmeza. Me conmovió. Después. Cuando te fuiste al campo. No pude hacer nada. Mi verdadero padre me llevó. Insistió en que me uniera al ejército. Yo. Miré a escondidas. Los dos se abrazaban. Ronan rodeaba el cuello de Gideon con sus brazos. Se besaban apasionadamente con un sonido. Se besaron un buen rato antes de separarse. Ronan, nunca te decepcionaré. Ya que no puedes ir al instituto a recuperar clases, ven a mi casa mañana. Rowena estudia bien. Y muchos jóvenes educados acuden a ella en busca de ayuda. Deja que ella te ayude. Tan pronto como Gedeón dijo esto. Ronan se mostró reacio de inmediato. No, prefiero no presentarme al examen de admisión a que ella me dé clases particulares. Debes divorciarte de ella. Tengo dinero. Y puedo contratar a alguien más para que nos enseñe a ambos. Ronan hizo pucheros. No pude evitar chasquear la lengua con incredulidad. Creía haberlo visto todo en mi vida anterior. Pero nunca imaginé que algo me haría sentir tan ridículo. Definitivamente será un divorcio. Pero no podemos hacerlo así. Aunque estemos juntos. Todavía tendremos que usarla como escudo. Déjame pensarlo. Gideon era realmente una persona horrible. ¿De verdad necesitamos pensar? Gideon, ¿cuáles son las leyes? Mañana solo dile, soy tu prima. Que me lleve a dar un paseo. Diré que vamos al río a pescar. Entonces crea una oportunidad para que se caiga. En invierno una mujer no puede permanecer en el agua mucho tiempo o se resfriará y nunca tendrá hijos. El plan de Ronan era realmente malicioso. ¿Y cuando la lleve a cabo, qué reputación le quedará? Aunque no le importe su reputación. La emborracharé y la meteré en mi cama en plena noche. No podrá explicarlo por mucho que hable. Y luego podrás hacer lo que quieras con ella. En un abrir y cerrar de ojos. Se ideó un plan tan perverso. Este tipo quería robarme a mi hombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. En mi vida pasada, creía que era una persona despiadada. Había sido tonto y torpe durante muchos años. Incapaz de controlar mi cuerpo. Pero apretando los dientes. Pasé 30 años aprendiendo movimientos. Abrazar y saltar. Estos dos movimientos fueron el resultado de innumerables experimentos y pruebas. Incontables veces. Después. Cuando Gedeón regresó al pueblo a visitarme. Me llevó a revisitar lugares antiguos. Llegamos al río. Pero para entonces. Las orillas del río llevaban mucho tiempo pavimentadas con hormigón. Eran altas y profundas.
Había barandillas junto a las orillas. Me llevé las manos a las pantorrillas. Usando los únicos 2 movimientos que conocía, abracé a Gideon. Cuando se quedó paralizado, a punto de empujarme, salté hacia la barandilla. Ambos caímos en el pozo de 5 metros. Lo abracé con fuerza. Nunca nos separamos. Incluso muerto apreté el puño, deseando que la sangre volviera a mis dedos rígidos. Mi corazón se aceleró. Latía con fuerza en mis oídos mientras la tensión hacía que cada latido se sintiera más fuerte. Más rápido. Ronan se acercaba. Su figura se acercaba a cada segundo que pasaba. Estaba de pie en la orilla del río, estirando el cuello para mirar dentro del agua. No te congeles esta noche. Si te congelas. No podré saltar mañana. Lo oí murmurar para sí mismo. No era a mí a quien buscaba. Después de todo, estaba buscando el lugar donde planeaba hacerme daño mañana. Se agachó. Agarró un palo y pinchó el hielo con cuidado. Pero no se rompió. Probó con una piedra, presionándola contra la delgada superficie. Su desesperación era palpable a medida que se acercaba. Ya no podía esperar más. Mis manos agarraron una piedra. Y se la lancé a la nuca. Golpeó con un golpe sordo. Y Ronan se desplomó de rodillas bajo un sauce. Se dio la vuelta. Como si intentara localizarme. Pero no cedí. Otro golpe. Luego otro. Cuando me detuve, tenía la cabeza destrozada. Solté un suspiro largo y tembloroso, calmando mi corazón acelerado mientras revolvía sus bolsillos. El resplandor de la nieve iluminó los billetes que saqué de su fajo de abrigo. Al menos 2000. Me los guardé en el sombrero. Luego usó su gorro de lana para atar una piedra a su cuerpo. Con un movimiento rápido, rompí el delgado hielo y lo vi hundirse en el río junto con la piedra y la sangre. Probablemente el cuerpo permanecería intacto hasta el próximo verano. Cubrí cuidadosamente mis huellas y volví sobre mis pasos, siguiendo las huellas de Gideon de vuelta a casa. Di un rodeo intencionado por el pueblo antes de regresar. Cuando por fin llegué, vi a Gideon pateando el suelo y exhalando en sus manos. Debe haber estado afuera, en el frío, un buen rato. ¿Has estado fuera toda la noche? ¿Dónde has estado?, preguntó. Frunció el ceño con fastidio. Hoy llegaron los nuevos materiales de estudio del programa de trabajo juvenil. Fui a copiarlos. ¿No necesitas los materiales? Una vez que termine, puedes usarlos. Respondí con calma. Abrí la puerta y entré. Sabía que le estaba copiando los materiales. Después de todo, Gedeón era pobre. Entre todos los jóvenes, la situación de mi familia era probablemente la mejor. Mis padres trabajaban en la fábrica textil de la ciudad. Mi madre le había cedido el puesto a mi hermana. Así que no tuve que ir al campo. Pero mi abuela, con su mirada parcial, insistió en que fuera yo en lugar del hijo de mi tío, que había fallecido joven. Ella misma me había inscrito, diciendo que el único hijo de mi tío debía heredar la línea familiar. Nunca había conocido a ese primo. Pero, de alguna manera, mi abuela sentía una conexión inexplicable con él. Mis padres y mi hermana me enviaban paquetes de galletas todos los meses. Caramelos de leche. Leche malteada en polvo. Mantas. Ropa. Papel higiénico. Me preocupaba que sufriera demasiado. ¿Y Gideon? Por supuesto. Me beneficié de todo. Al tercer año me enviaron al campo. Empezó a perseguirme. Y pensé que me quedaría allí para siempre. Así que acepté. Organizamos un banquete. Compartimos dulces de boda con los demás jóvenes y aldeanos. Incluso compré una casa en el pueblo. Planeaba regresar para obtener un certificado después de recibir una carta del líder del equipo. Antes de poder escribirles a mis padres, me enteré de que se reinstauraría el examen de admisión a la universidad. Tanto Gideon como yo estábamos emocionados. Corrí a la ciudad a comprar materiales de estudio. La casa
El dinero para ello. Todo salió de mí. Sabía que Gideon no tenía mucho que ofrecer. Pero nunca imaginé que su afecto se dirigiera a Roman. No había encontrado la prueba de su carta. Tampoco sabía quién era realmente Ronan. Pero una cosa estaba clara, él, como los otros antes que él, había arruinado mi vida. Y con nosotros, Gideon, no era mejor. Lo había cuidado durante más de un año. Gastando dinero en su ropa. Comida, cariño para Pil y Isaí. Incluso su alojamiento. Desde el momento en que acepté salir con él. Todo lo que tenía. Todo lo que comía. Venía de mí. Aún. Cuando Ronan planeó hacerme daño, Gideon no lo detuvo. En cambio, lo besó con entusiasmo, demostrando que no era diferente de aquel cachorro de lobo. No planeaba enfrentarlo todavía. Todo zorro revela su cola tarde o temprano. No había prisa. Además, los congelé a ambos durante horas esta noche. Les di un refresco helado. Seguro que se resfriarán. Ajú. Ajú. Gideon caminaba de un lado a otro delante de mí. Gideon. ¿Te resfriaste? Se nos acabó el jengibre en casa. Te lo pediré prestado mañana. Deberías descansar por ahora. Dije. Hojeando mis libros de texto. Había olvidado muchos puntos. Y tenía mucho que estudiar. Pero sí recordé las preguntas de matemáticas de este año. La materia más difícil ahora mismo es inglés. Así que abrí el libro de texto de inglés. Planeaba estudiar 2 horas antes de acostarme. Por cierto, Rowena. Mi primo vendrá mañana. Su familia está mejor. Pero ha tenido algunos problemas con su padre y planea quedarse conmigo un tiempo. Tenía la voz ronca. Se le notaba la nariz congestionada al frotarse. No tuve tiempo de responder, pero asentí. Aún. No se fue. En cambio. Se quedó detrás de mí. Dejé el bolígrafo y me di la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? ¿Aún tienes dinero o entradas? Mi primo podría necesitar una buena comida cuando venga. Murmuró torpemente. Negué con la cabeza. Lo gasté todo en la casa. Déjame pedirle a mi mamá que me envíe un poco el mes que viene. Si no hay carne, iré a pescar mañana y le haré un guiso de pescado. Dije. Vi cómo sus ojos se iluminaban cuando mencioné la pesca. Se frotó la cabeza tímidamente. Rowena. Eres muy amable. No respondí. Cuando se fue a la cama, me concentré de nuevo en mis libros de texto. Cada hora extra de esfuerzo contaba. Sobre todo cuando me quedaba tan poco tiempo. Después de estudiar, me masajeé los dedos congelados y fui a mi habitación. Saqué la leña de la estufa. Me arreglé la manta. Y me fui a dormir a la habitación de al lado. Después de todo. Si me resfriara, estaría en problemas. A la mañana siguiente. Tomé el libro de texto de inglés de mi almohada y repasé las palabras que había estudiado la noche anterior bajo la calidez de las sábanas antes de levantarme. Gideon. ¡Guau! Estás ardiendo. ¿Tienes fiebre? Dije. Mirándolo con la cara roja al entrar en la habitación. Vestido y listo para el día. Agua. Agua. Murmuró débilmente. Está bien. Iré a buscar jengibre. Descansa. No te preocupes. No te molestaré. Dije sacando el termo de la habitación. Agua. Tenía otros planes. No había forma de que saliera de esta. No regresé hasta la tarde. Fui temprano a casa del líder adolescente por la carta de prueba. Luego me tomé un tiempo para ir al pueblo a comprar medicinas. Al salir, le di 2 galletas al nieto del líder adolescente. Sonrió ampliamente. Me aseguró que el resfriado no era grave y me acompañó a la oficina a buscar la carta de justificación. Sin embargo, dijo que tenía las manos demasiado frías para escribir. Así que tuve que hacerlo yo mismo. Entonces lo solté.
Salió para alguien como yo, tras haber cumplido mi obsesión. Con una familia bastante buena y una sólida ética de trabajo. El líder de la aldea tenía mucha confianza en mí. Después de pensarlo un poco, no solo pedí una carta de recomendación, sino también algunas hojas en blanco. Mientras pensaba en los cambios que experimentaría la aldea en las próximas décadas, me quedé en el patio un momento. Líder de la aldea. Sabes que mis padres trabajan en la fábrica textil de la ciudad. Oí que la fábrica tiene una gran tarea de producción de usos. Y me preguntaba si podríamos establecer una sucursal aquí. En aquella época, cuando los trabajadores eran tenidos en la más alta estima. Dondequiera que hubiera una fábrica, había prosperidad. El líder de la aldea abrió mucho los ojos. Rowena. ¿En serio? Asentí solemnemente. El líder de la aldea era un hombre de buen carácter. En mi vida anterior, fui ingenuo y tonto. Después de que mis padres y mi hermana me llevaran a la ciudad por un tiempo, mi padre falleció. Ya no soportaba ser una carga para mi madre. Así que regresé al pueblo y viví en este mismo patio. Mucha gente quería acosarme. Pero nadie se atrevía. El líder de la aldea siempre se aseguraba de enviarme lo que me mandaban mi madre y mi hermana. Incluso le pedía a su esposa que me trajera comida. Era muy capaz. Creo que incluso si no pudiera establecer una fábrica, encontraría la manera de brindar un mejor camino a la gente del pueblo. Ah, Rowena. Esto es un asunto muy serio. Necesito hablarlo con alguien. Iré en bicicleta y te llevaré a la ciudad. El camarada del líder de la aldea era el secretario del pueblo. Y más tarde ambos trabajarían con los aldeanos para construir carreteras y desarrollar la agricultura. Y todo salió muy bien. De camino, el líder de la aldea me miró con seriedad y dijo: Rowena. Como hermano mayor, quiero darte un consejo. No te lo tomes tan a pecho. Sin importarme si era feliz o no. Continuó. Una familia necesita el apoyo de ambas personas. Igual que tú y Gideon. Él es un hombre. Y aunque no sea bueno en el trabajo, puede hacer otras cosas. No puedes tratarlo como a un niño. Si lo haces, acabará siendo inútil. De repente lo comprendí. Por eso Gideon siempre me había sido indiferente. Cada vez que era un poco amable conmigo, quería ofrecerle todo mi corazón. Entiendo. Líder del pueblo. Solo estamos celebrando un banquete. Ni siquiera te hemos pedido una carta de recomendación para obtener nuestro certificado de matrimonio. Asentí. El líder de la aldea también sonrió. Acordamos una hora de regreso. Me bajé del autobús frente a la preparatoria. Fui a pedirle permiso a Gideon. Al mismo tiempo. Para saber más sobre este Ronan. Cuando le dije a la maestra que era la pareja de Gideon. Estaba aquí para pedir permiso. Su profesora parecía preocupada. Rowena. Para ser sincero, ya le informamos a Gideon ayer. Ya no necesita pedir permiso. No necesita venir a clase en el futuro. El profesor me lo dijo a regañadientes. Estaba preparado para esto. Pero aún así fingí sorpresa. Era buena actriz. Profesora. No pretendo nada con esto. Pero podrías decirme la verdadera razón. Ayer, a mediodía, llegó a casa resfriado y con fiebre. No solo estoy aquí para pedirle permiso. También para comprarle medicinas. Dije con sinceridad. La maestra me hizo un gesto para que saliera a hablar. Hace como un mes, Gideon me presentó a un estudiante de intercambio llamado Ronan. Pensé que este chico tenía una base débil. Pero era listo. Así que acepté dejarlo entrar. El profesor estaba angustiado. Tenía el ceño tan fruncido que podría haber atrapado una mosca. Supuse que sabía de la relación entre Gideon y Ronan. Pero no sabía cómo decirlo. Pero Ronan empezó a pelearse con alumnas después de solo una semana. Cuando le pregunté al respecto, descubrí que fue porque la chica le había hecho una pregunta a Gideon antes.
Él prometió no volver a causar problemas y se disculpó con la chica. Y ella lo perdonó. Pensé que todo estaba bien. Pero entonces... Unos días después... La niña se quemó el pie con agua caliente y no pudo ir a la escuela. Ayer, un estudiante se burló del acento inglés de Gideon. Y Ronan lo golpeó de nuevo. Le rompió los dientes al estudiante. No podemos tener a un matón como este aquí. Este es un lugar para aprender. No para envidiar. Dijo la maestra. Me miró con una mirada significativa. Cuando usó el término celos, supe que debía conocer la verdadera naturaleza de su relación. Me quedé allí aturdido. Profesor. Para ser honesto. Gideon nunca me lo contó. Pero ayer, cuando llegó a casa, me lo contó a su primo. Ronan. Tuvo una disputa familiar y no tenía dónde quedarse. Así que se va a vivir con nosotros. Sonreí con amargura. ¿Puedes creer algo así? Gideon parecía perfectamente normal antes. Añadí. Y saqué 10 billetes del bolsillo y se los di a la maestra. Por favor, usen esto para pagar la atención dental del estudiante. Maestra. No intentes rechazar esto. No sé qué pasará en el futuro. Pero haré todo lo posible por afrontarlo. Mi gesto conmovió profundamente al maestro. Se quedó de pie con las manos a la espalda, mirándome con una mirada significativa. La compasión por la gente mala es hacerse daño a uno mismo. Gente así no cambia. Es terca por naturaleza. Aléjate de ellos cuanto antes. Luego me entregó un papel, era el expediente de Ronan. Parecía que aunque no le hubiera dado una compensación, sí. La profesora todavía iba a contarme sobre los antecedentes de Ronan. Es genial tratar con gente inteligente. Ronan realmente venía del mismo lugar que Gideon. Pero su nombre anterior quedó en blanco. En el archivo solo estaba escrito Ronan. Mi lugar para ir al campo estaba ocupado por este nombre. Fui a la clínica y compré 3 pastillas de inosina. También compré 3 pastillas de vitamina B. Aún faltaba tiempo para que el líder de la aldea y yo acordáramos reunirnos. Así que tomé el autobús urbano directo a los grandes almacenes del condado. Gasté más de 400 yuanes en comprar una grabadora de casete sin recibo. Y algunas cintas. Aprender inglés. Escuchar y leer más siempre ayuda. Regresé corriendo al pueblo y vi al líder y al secretario del pueblo esperándome. Rowena. Este es Winston de nuestro pueblo. Mi viejo camarada. Winston apenas tenía 40 y tantos. Cuando lo vi en la televisión en mi vida anterior, ya tenía 50 y tantos. Era el segundo al mando del comité municipal del partido. Rowena. Si lo que dijiste es cierto. Será un gran logro para nuestro pueblo. Una fábrica textil. Aunque sea solo una sucursal. Puedo atender a miles de personas. Después de terminar esta reunión, necesito ir a la ciudad. ¿Qué tal si vamos juntos? Claro. Acepté la invitación del futuro pez gordo. Compartí rápidamente toda la información que recordaba. Y era evidente que una fábrica sucursal requería una operación a gran escala. Sin embargo, no había espacio en la ciudad. Además del espacio necesario, el factor más importante era la comodidad del transporte. El jefe asintió y volvió al trabajo. El líder del pueblo me llevó en bicicleta de vuelta al pueblo. Para cuando llegamos a casa, ya era de tarde. Gideon estaba sentado en la puerta. Su rostro estaba pálido. Le costaba estirar el cuello para mirar hacia afuera. Había dejado la grabadora en el dormitorio de jóvenes educados. Y ahora solo me quedaban las 6 pastillas y un buen trozo de jengibre viejo. Gideon. ¿Ya te levantaste? ¿Llegó tu primo? Me detuve a su lado. Tenía los labios llenos de ampollas. Y los ojos rojos. Ah, mírate. Sigues ardiendo de fiebre. Date prisa, tómate la medicina y ve a acostarte. Cuidaré de tu primo cuando llegue. Lo ayudé a levantarse y le tomé la temperatura con naturalidad. Tomaré la medicina primero.
Fui a la escuela a buscarte una excusa. Luego pasé por el médico a recoger medicinas. Dije. Al notar la repentina rigidez de su cuerpo, se giró para mirarme. Su mirada era intensa. ¿Qué pasa? Sabía que le preocupaba que se revelara el asunto de la expulsión. ¿Fuiste a la escuela? Tenía la voz tensa. Apretaba los dientes. No entré. Solo hablé con el guardia de la puerta. Dijo que le avisaría a tu profesor. No te preocupes demasiado. Cuando te sientas mejor, te ayudaré a repasar. Lo dije con calma, aparentemente impasible ante su sorpresa. Y fui a la cocina a hervir agua y preparar la comida. Gideon suspiró. Rowena, me voy a dormir después de tomar la medicina. Deberías ir a la entrada del pueblo y comprobar si mi primo ha llegado. Si es así, tráelo a casa. Hace un frío que pela. Hazle algo calentito. Hazle las piernas a tu abuela. Murmuré en voz baja. Fui a comprarle la medicina. Me quedé paralizado un día entero. Y no le importaba si había comido o si tenía frío. En cambio, quería que cocinara para un desconocido. Le tiré una vitamina. Con aroma a anicina. Luego dejé escapar un suspiro apacible. Le calenté la cama king. Y cuando se durmió, retiré la leña con sigilo. El cambio repentino entre calor y frío solo empeoraría su resfriado y fiebre. Al ver a Gideon aún ardiendo de fiebre, finalmente me sentí lo suficientemente tranquilo como para estudiar. Los miembros del programa juvenil me esperaban. La grabadora reprodujo con claridad una recitación de un libro de texto de inglés. Y practicamos con ellos. Repitiéndolo una y otra vez. De vuelta a casa, volví a hervir agua para lavarme los pies. Pero mis pensamientos se dirigieron a Ronan. Según mi abuela, Ronan era el hijo póstumo de mi tío. Mi tío había muerto en acto de servicio. Y tras su muerte su esposa regresó a casa de sus padres con él. Sin embargo, por lo que oí de Ronan y Gideon, el verdadero apellido de Ronan era Young. Su padre biológico lo había encontrado. Y parecía provenir de una familia adinerada. Debieron haber ocultado estas cosas a mi abuela. Aunque. Por eso organizó en secreto que yo fuera al campo, para que su querido nieto se quedara en la ciudad. Según ella, Ronan era el heredero del legado familiar. El que continuaría la línea familiar. Pero lo que ella no sabía era que Ronan prefería a los hombres. La línea familiar estaba condenada a terminar con él. ¡Qué giro tan interesante! Decidí ir a la ciudad con el pez gordo y aprovechar la oportunidad para averiguar si mi tía sabía cómo era realmente su hijo. Nadie había venido a buscarme últimamente. Y eso no era bueno. Ver la cara enrojecida de Gideon por la fiebre. Lo desperté con un codazo. Gideon, da igual, jajaja, suspiro. Ya es de noche. ¿Crees que tu primo se ha perdido? Vamos a buscarlo. Anda. Te ayudo a levantarte. Lo vestí con ropa holgada y salimos. Un viento frío y la nieve le golpearon la cara febril. Y al instante perdió el equilibrio. Cayendo al suelo. Pobrecito. Nadie lo ayudó a levantarse. Cerré la puerta con llave. Regresé a casa. Y me concentré en mis estudios. Preparándome para ir a la ciudad mañana. Cuando ayudé a Gideon a volver a la casa, parecía inconsciente. Tenía la mente confusa. Dudé un momento. Y le di una pastilla para bajar la fiebre. No podía morir ahora. ¿Cómo podría afrontar el miedo que sentí en mi vida pasada cuando no podía controlar mi cuerpo? ¿Cómo podría reconciliarme con las innumerables veces que intenté liberarme de las cadenas que me ataban? ¿Cómo podría alguna vez aceptar el odio acumulado a lo largo de los años? ¿Durante toda una vida? Quería que sufriera como yo. El dolor que soporté. Él también soportaría las dificultades que enfrenté en la oscuridad de la noche. Él también las afrontaría. Quería que fuera testigo de mi ascenso al éxito. Que realmente hiciera el bien a la sociedad y a la gente. Quería que fuera respetado.
No como en su vida pasada, donde era un hombre de negocios codicioso y se tenía demasiado en alta estima. Así que no pudo morir. A la mañana siguiente, el líder del equipo llegó en su bicicleta a recogerme. Le di a Gideon otra pastilla para bajar la fiebre, susurrándole al oído. Voy a buscar a tu primo. A ver si se cayó al río. Descansa aquí. Gideon abrió los ojos. Me miró con una mirada suplicante. Asentí. Parecían estar realmente enamorados. El pez gordo. De alguna manera, conseguía un coche. Nos llevó hasta la ciudad. De camino, revisé las notas del jefe. Y junto con el líder del equipo, hablamos sobre cómo construir la subfábrica en nuestro pueblo. En mi vida pasada, esta subfábrica había despertado el interés de muchos lugares. Sin embargo, después de 6 meses, se ubicó en un lugar donde ni siquiera se habían construido carreteras. Esto provocó que la fábrica textil no cumpliera sus objetivos. Y los líderes a cargo habían sido castigados. Con el líder del equipo presente, construir carreteras no era un gran problema. No regresé a casa de inmediato, sino que acompañé al jefe y al líder del equipo a buscar al director de la fábrica. Saqué el plan de viabilidad en el que había trabajado durante el viaje, que incluía las firmas del jefe y del líder del equipo. El director llevó el plan a una reunión. Y por la tarde se informó al ayuntamiento. Ya estaba decidido. El pez gordo. Satisfecho con el resultado. Me dieron el día libre para visitar a mis padres. Estaba más que feliz. Mi hermana se sorprendió al verme de vuelta. Me dio los libros que había comprado y compartió algunos chismes. El querido nieto de la abuela ha desaparecido. Dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Desaparecido? Más bien, como si ya se lo hubiera tragado el pez. Cuando mis padres supieron que estaba en casa, salieron corriendo a comprar víveres y carne. Durante la cena, me contaron más sobre la situación. Tu abuela está completamente loca. Esa mujer la engañó haciéndole creer que el niño era el hijo de tu tío. Y cayó en la trampa. Oí que incluso se cambió el apellido. Es un verdadero alborotador. Tu abuela no come ni bebe y se gasta toda su pensión en él. Papá dijo, le robó dinero a su padrastro hace más de un mes y se escapó. Su padrastro es el jefe de una gran fábrica. Esa mujer estaba desconsolada y quería encontrarlo. Así que tu abuela le dio dinero. ¡Qué ridículo! Era raro que mi papá criticara a mi abuela. Cuando ella organizó mi viaje al campo, él no dijo nada sobre su error. Esa noche, continué mis estudios. Mamá me dio 50 yuanes a escondidas. Y mi hermana me dio un montón de bocadillos cuando me fui. El jefe y líder del equipo. Parecía que había ganado 10 años de juventud. Regresó con las cartas de confirmación. Condujeron por los ásperos caminos de tierra como si fuera una carrera. Incansables y rápidos. El jefe me preguntó si quería entrar a la fábrica ya. Si tuviera confianza. Quería que me convirtiera en gerente de la fábrica. Negué con la cabeza y rechacé. Después del examen de admisión a la universidad. Primero hay que arreglar las carreteras. Una vez que terminen los exámenes, regresaré para gestionar la fábrica. Dije. Mi plan ya está claro. Por cierto, ¿supe que tu novio tiene problemas? ¿Necesitas ayuda?, preguntó el jefe. Negué con la cabeza. Puedo con ello. No es nada grave. Es joven y lo engañaron. Ni siquiera nos hemos desposado. No quería molestar al jefe con mis asuntos personales. El líder del equipo y el jefe intercambiaron una sonrisa cómplice. No pude evitar sentir que todos tenían un problema. Por fin, me dirigía a la fábrica para decirlo. Después de un largo y agotador viaje, regresamos al pueblo. Vi una gran multitud reunida en la puerta del instituto. Con coches aparcados. El pez gordo frunció el ceño. Claramente inseguro de lo que estaba pasando. Pero sospeché que se debía a la desaparición de Ronin.
Mi corazón se aceleró un poco. La bicicleta del líder de la aldea estaba en el complejo del gobierno. Bajé temprano del autobús y les dije a los dos líderes que preguntaran sobre la situación antes de informar al gobierno más tarde. Los líderes tenían prisa. Así que sugirieron centrarse primero en el proyecto de la fábrica. Después de todo, montar una fábrica para 1000 personas no sería fácil. Desde lejos vi a mi profesor fruncir el ceño. Ya lo dije. A Ronin lo expulsaron por pelearse con otro estudiante y burlarse del acento inglés de Gideon. No volverá. La profesora explicó, esto es solo una clase nocturna. No ofrecemos alojamiento. Ni siquiera sabemos a dónde ha ido Ronin. Y ya es adulto, escuela no se responsabiliza del paradero de los alumnos expulsados. Llegaron los padres de Ronin. Mi tía Silad se sobresaltó al oír a la profesora mencionar el nombre de Gideon. Dijiste que Gideon lo recomendó como estudiante de intercambio. ¿Dónde está Gideon? Gideon es de Honky Village. Claro que sí. Sigue en Honky Village. También lo expulsaron. La maestra. Tan aguda como siempre. Por la expresión de la madre de Ronin, se dio cuenta de que sabía de la relación de su hijo con Gideon. El grupo abandonó rápidamente la escuela. Preguntaron dónde estaba Honky Village. El líder de la aldea y yo nos quedamos muy atrás. De camino, le pedí al líder de la aldea que me cubriera. Le dije que dijera que iba a buscar al primo de Gideon. El líder de la aldea no preguntó por qué y simplemente asintió. Al llegar a casa, encontré una gran multitud reunida en la puerta. Además de los padres de Ronin y su séquito, también había aldeanos curiosos. Me vieron regresar. Me saludaron y me abrieron paso. Rowena. ¿Has vuelto? Hay invitados en tu casa. Ya volví. ¿Verdad? Mi esposo dijo que su primo debía venir hace 2 días. Pero no apareció. Me pidió que lo buscara. Lo busqué todo el día de ayer, pero no pude encontrarlo. Acabo de regresar. ¿Está aquí su primo?, respondí con indiferencia a los presentes. Solo entonces se dieron cuenta de que aunque Gideon era pobre, parecía tener un pariente rico. Al oírme hablar, la gente de la casa se giró para mirarme. La madre de Ronin me miró confundida. ¿Eres Rowena? Soy yo, dirigiendo mi obsesión. Antae, ¿lo tenía? Le sonreí. Gideon, ¿qué demonios? Suspiró. Débil y aparentemente al borde del desmayo. Llevaba varios días sin comer. Cuando me vio, su rostro pálido mostró un breve destello de sorpresa. Por un instante pareció reconocerme. Pero pronto su claridad se desvaneció. Ronin dijo que se quedaría en mi casa. Acordamos. Murmuró débilmente. Sus labios apenas se movían. Gideon. ¿El primo del que hablas es hijo de mi tía? Lo sacudí suavemente. Temía que se desmayara. ¿Antae y ella? ¿Cómo está el primo de Ronin Gideon? ¿No es mi primo? El hijo de la difunta esposa de mi tío. Me volví para mirar a mi tía. No importa. La clave ahora es a dónde se ha ido Ronin. El padre biológico de Ronin no se atrevió a discutir sobre la paternidad de su hijo y cambió de tema rápidamente. Gideon dijo que su primo venía a visitarnos. Pero llevo días esperando y aún no lo he visto. Gideon ha estado enfermo y no me dejó cuidarlo. Solo me pidió que buscara a su primo. Le pregunté a los compañeros de clase de Gideon en la ciudad. Hice una pausa. Miré a Gideon. Todos dijeron eso hace 3 noches. Ronin salió de la escuela con Gideon. Fue al lugar donde se suponía que debía quedarse. Y luego me dirigí al pueblo. Me quedé mirando a Gideon. Estaba delirando por la fiebre. Le di un vaso de agua y preparé un medicamento para la fiebre. Sí, camino a Selgran Sasa. Sí. Ronin regresó conmigo. ¿Pero dónde está? Le costó ponerse de pie. Parecía querer buscar a Ronin. Pero esa noche solo regresó Gideon.
No vi a su primo. De hecho, cuando fui a la escuela al día siguiente a pedirle permiso a Gideon, tampoco vi a su primo. Ayudé a Gideon a acostarse. Volviéndome hacia mi tía, le dije. Si hubieran vuelto a estar juntos esa noche habría habido huellas. Pero estoy seguro de que solo están las huellas de Gideon. Así que me preocupa, ¿es posible que su primo se haya ido a otro lugar? Los padres de Ronin fruncieron el ceño. Fui al pueblo a buscarlo ayer, pero no lo encontré. Después de todo, fue Gideon quien insistió en que fuera a buscarlo. Estaba muy preocupada. Y luego descubrí que su primo es en realidad mi primo. Tía, ¿qué relación tienen Gideon y Ronin? Mi tía claramente no quería hablar conmigo de ese asunto. Es un primo lejano. Crecieron juntos y tienen un vínculo muy fuerte. Deberías darte prisa y cuidar de Gideon. Está muy enfermo. Tenemos que llevarlo al hospital. Vamos a buscarlo a otro sitio. Gideon. Te amo. En su delirio febril, Gideon pronunció de repente estas palabras claras, creando un ambiente incómodo. En ese momento todas mis habilidades actorales eran inútiles. Solo pude fruncir el ceño profundamente. Estaba a punto de preguntar algo cuando los padres de Ronin parecían perseguidos por un perro. Salí corriendo de la habitación. Miré con impotencia a la gente que se había quedado atrás. Observé sus expresiones. Parecían intentar contenerse. Rowena. ¿Es Ronin realmente un hombre? Un joven educado por fin rompió el incómodo silencio. Es un hombre. Pero parece que no es del todo correcto. Dije con una expresión de impotencia. Se oyó una risita. Y alguien no pudo contenerse más. El encargado del centro de jóvenes educados me dio una palmadita en el hombro y dijo. Rowena. Recuerdo que aún no has registrado tu matrimonio. Esto es lo que haremos cuando se le pase la fiebre. Lo enviaremos de vuelta al centro de jóvenes educados. Nos turnaremos para cuidarlo. Y tú concéntrate en tus estudios. No te preocupes por nada más. El vínculo que nos une al trabajar juntos hizo que todos se abstuvieran de volverse contra mí. Pero este sin duda sería el tema candente en el centro juvenil educado durante días. Después de todo, fue solo una rara noche de fiebre. Y al día siguiente vi que Gideon parecía aturdido. Tenía la mirada perdida. Lo importante fue que cuando lo llamé, no me oyó. Enseguida le pedí a alguien que lo llevara al hospital del pueblo. El médico diagnosticó que había sufrido daño cerebral por la fiebre, además de pérdida auditiva. Ese diagnóstico era inquietantemente similar al mío de mi vida pasada. Bueno. Al menos eso está mejor. Envié un telegrama incansable a su familia, y le pedí permiso al líder de la aldea. El líder de la aldea me miró fijamente, lleno de aprobación. Me sorprendió un poco. Hermano. En realidad no fui yo. Nunca esperé que la fiebre de un adulto llegara tan lejos. Había planeado separarme de él después de los exámenes de admisión a la universidad. No hay rencor. No hay odio. Yo tampoco quería que esto pasara. Aunque esté enamorado de un hombre. No es para tanto. Todavía quiero tener mi propio futuro. Intenté explicarme débilmente. Pero el líder de la aldea negó con la cabeza. No hay nada que decir. Hace unos días, alguien sufrió daños auditivos por una inyección. No te presiones demasiado. Vete a casa y concéntrate en tus estudios. Parecía que el líder de la aldea ya había tomado una decisión sobre mi sangre fría. Olvídalo. No discutiré. Solo estudiaré. Solo un cuerpo útil puede contribuir al futuro. En una época en la que la mayoría de la gente aún lucha por encontrar lo suficiente para comer y ropa para abrigarse, la capacidad mental de todos se ha enriquecido de forma asombrosa. Todos luchamos por un mismo objetivo, construir nuestro país. Yo también. Soy igual. Aunque mi conciencia conocía vagamente los acontecimientos de años posteriores. En esta época, la pasión por la lucha seguía viva dentro de mí.
Estudiar. Estudiar. Estudiando. Después de los exámenes de admisión a la universidad, la familia de Gideon finalmente vino a llevárselo. Traían una carta de certificación. Todos evitaron tácitamente mencionar su relación conmigo. Después de los exámenes. Intenté averiguar qué le pasó a Gideon. Lo descubrí. A pesar de todo. Sus padres seguían buscando una chica de mundo para él. Esperaban que continuara la línea familiar. Era otra forma de idealismo. Pero este esfuerzo fue en vano. No era que el hermano y la cuñada de Gideon estuvieran en desacuerdo, sino que los miembros de la familia Ronan sí lo estaban. Al final, Ronan nunca fue encontrado. Pero su familia volvió su odio hacia Gideon. Creían que había seducido a su hijo. Sobre todo a mi tía. Había perdido la cabeza por completo. Maldijo directamente a Gideon delante de su familia. Lo llamó venganza. Un dios conejo que había seducido a su hijo. Para colmo, un competidor reveló que el padre biológico de Ronan había tenido una aventura con mi tía mientras aún estaba casado. Resultó que en realidad era el padre de Ronan. Los chismes corrieron como la pólvora. Mi hermana escribió para contarme que se había enterado. Y mi abuela estaba tan furiosa que iba a regañar a mi tía a diario. La llamaron descarada. Esto hizo que mi tía perdiera su trabajo. Fue un caso de perros que se muerden entre sí. Mientras tanto, estaba tan ocupado que apenas podía tocar el suelo. Seguí al pez gordo hasta la fábrica textil de la ciudad. Supervisión de la construcción de dormitorios. Reclutamiento. Compra de maquinaria. Para cuando empezó la escuela, la fábrica ya había tomado forma. Y ya había recibido mi carta de aceptación. Rumbo a un futuro más brillante. Porque había soportado la oscuridad. Apreciaría aún más mi útil cuerpo. Amor puro. Solo por la patria. Fin.